Estás viendo A Primera Hora, un programa pensado para ti. Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en A Primera Hora, en este jueves que promete, sobre todo porque tenemos a uno de los nuestros, un hombre que queremos muchísimo, que él sabe que es muy valorado en este espacio, pero que nos trae informaciones de primera. Él es el vocero de la bancada de los diputados de la Fuerza del Pueblo y además es diputado del distrito, de la circunscripción 2 del Distrito Nacional del mismo partido. Tobías Crespo Pérez. Buenos días, Tobías, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, de verdad que muy afortunado y agradecido en esta mañana muy lluviosa, porque está lloviendo. Sí. Compartir con ustedes de nuevo en este espacio, que me siento más que en un programa, una entrevista, como en una peña, es decir, tenemos como la confianza de manejar los temas que son serios, pero de manera formal, ¿verdad? Claro que sí, además que tú eres de nosotros, tú eres tan de nosotros que nos vas a decir cómo tú ves la participación del doctor Leonel Fernández como observador en las elecciones de Venezuela. Bueno, lo veo como parte normal de lo que es el nivel de representación de un presidente de un partido y de los miembros, porque también la Secretaría de Asuntos Internacionales que dirige Manolo Pichardo, en diferentes juramentaciones de jefe de Estado, o participa de manera particular o a través de delegación de los vicesecretarios, pero en este caso particular no es la primera vez que Leonel participa como observador en una elección, no solamente en Venezuela ha ido varias veces, sino en otros países, y es parte de la relación que tienen los partidos políticos en esta geopolítica, donde al final es una aldea global y cada una de las tomas de posesión o de juramentación de presidente de Estado y de las elecciones también donde concurren los ex jefes de Estado, participan, incluso muchas veces presiden delegación de observadores de las elecciones, por eso es algo normal, no le vemos ningún inconveniente. Además, a los que critican, hay que recordar que Leonel Fernández es un líder que sobrepasa el entorno de la República Dominicana, tiene una gran cantidad de amigos internacionales, y sobre todo que desde el punto de vista de Venezuela, que ha tenido una historia muy directa con República Dominicana, Leonel Fernández incluso fue partícipe de la solución de conflicto entre Venezuela con Colombia, y ha logrado tener un liderazgo no solamente en el país, sino a nivel regional y en el mundo. Es decir, para nadie es un secreto, gústele o no le guste a mucha gente, que el doctor Leonel Fernández tiene una gran capacidad. No se estaría exponiendo mucho en caso de que sucediera algo, sobre todo por el llamado de alguna forma alterado de Nicolás Maduro, en caso de que perdiera las elecciones. Yo no creo, Lorena, no, porque tú sabes que en las campañas muchas veces se crispan los ánimos, ¿verdad? Sí. Llegan a niveles de enfrentamiento y de opiniones y declaraciones, pero al final cuando el pueblo se expresa hay que respetar la mayoría, y quien ganó, ganó, y quien perdió, perdió. El mismo Lula lo dijo, ¿verdad? Que cuando uno pierde tiene que asumir, y si gana tiene también que de manera humilde reconocer la victoria. Ahí debía decirle, diputado, que esas expresiones tal cual usted la dijo, impidió que Alberto Fernández, expresidente de Argentina, pudiera ir, porque el gobierno de Venezuela le dijo que por decir eso que usted dijo no podía ir, según lo que él publica en sus redes sociales. Ahí preguntarle que quizás, en el caso particular, la República Dominicana es un país hermano de Venezuela, que tenemos mucha presencia de dominicanos allá y muchos venezolanos aquí, y que definitivamente el futuro y la paz de ese país impacta directamente en nuestro país. ¿Qué espera usted de este proceso electoral y sobre todo de la organización de ese proceso? Bueno, que al final la voluntad popular del pueblo venezolano se exprese, que se respete esa voluntad popular, y que lo que salga de ahí sea el gobierno legalmente y constitucionalmente electo de la voluntad de la mayoría de los venezolanos. Eso es lo que aspira no solamente nosotros, la Fuerza del Pueblo, sino también el mundo, que tiene muy bien puestos los ojos sobre Venezuela. Sí. Tú eres un legislador, tienes 14 años en la Cámara, si no me equivoco, ¿verdad? Termino en el día de hoy a las 12 de la noche, 14 años. Pero hay que decir que es uno de los legisladores más productivos, con proyectos de leyes aprobados. Y con mucha experiencia legislativa. Sí. Yo decía, aquí te voy a hacer dos preguntas en una, yo decía aquí que era imposible movilizar la toma de posesión del presidente al Teatro Nacional si no había una reunión de la Asamblea, porque se había querido hacer como algo independiente en Cámara, se supone que es la Asamblea porque es quien invita al presidente. Entonces, eso es una, si realmente eso se podía hacer en su momento, ya está salvado el tema legal. Pero la segunda parte de la pregunta es, ¿qué tú opinas
del tema de la movilización dentro de lo que significa una actividad de esta magnitud? Mira, aunque la Constitución de la República establece la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y esa Asamblea Nacional, en el caso de la juramentación o de la toma de posesión del presidente y vicepresidente de la República, es la reunión conjunta, ¿verdad? Porque ya en el día de ayer nosotros evaluamos y analizamos las actas de elección que manda la Junta Central Electoral y ahí es que se legitima y realmente se legaliza según el mandato constitucional. Estoy hablando la elección de Luis Abinader, el señor Luis Abinader y Raquel Peña como vicepresidenta, pero la convocatoria para tomarle el juramento al presidente de la República por la Asamblea Nacional o las cámaras reunidas de manera conjunta lo establece el mismo Congreso. Es verdad que la Constitución establece cuál es el local del Congreso, que es el Centro de los Héroes y todo lo demás, pero el Congreso cuando se reúne, y en el caso del día de ayer, por vez primera, porque generalmente convirtieron la Asamblea Nacional del día de ayer, la pasaron a convertir de una asamblea simplemente protocolar, que era para validar esas actas, ¿verdad? Porque ahí uno no puede hacer nada, y agregaron el tema del cambio del lugar del juramento del presidente y vicepresidente de la República, que lo pusieron de primero. Yo tomé un turno y dije que eso debía estar de segundo, porque usted no puede cambiar la juramentación o la toma de juramentación o el juramento del presidente si todavía no le ha validado la acta de elección. Que lo dan como ganadores. Eso fue explicado por el presidente de la Asamblea cuando tomamos nuestro turno. Desde el punto de vista de la Fuerza del Pueblo, nosotros estábamos en oposición. La Constitución establece que por causa de desastre, ¿verdad?, de emergencia o fuerza mayor, el Congreso, la Asamblea Nacional puede reunirse a tomarle el juramento, pero en este caso nosotros entendemos que la visita de 15 presidentes de estados y de naciones no es una fuerza mayor que obligue a cambiar y alterar lo que ha sido no solamente la historia, sino la solemnidad de lo que tiene que ver con ese momento, que históricamente todo el que tiene un poco de memoria ha visto ese centro como el centro del poder. Los códigos se respetan, los símbolos del poder se respetan, yo creo que no se relajan. Y yo creo que este gobierno, que es un gobierno, como diríamos, cosmético, un gobierno de likes, de me gusta, un gobierno de posiciones de redes y que realmente establece muchos esquemas de circo. Pero yo creo que tú no puedes darle tanto circo a la gente, porque dicen que hay que darle pan, porque si no le das el pan, se te mueren los malabaristas, se te mueven los empleados del circo. Entonces yo creo que el Teatro Nacional es un espacio reservado para actividades artísticas, culturales, de todos los tipos. Y ahí pudiera perderse la solemnidad de lo que siempre se ha hablado del Congreso, pero ellos tienen su mayoría, aprobaron su resolución. Entendemos que desde el punto de vista de la mayoría de la población no respalda eso. No creo que eso sea cambio tampoco, porque aquí se está vendiendo todo como cambio. Estuve en una conversación previa con el doctor Alburquerque, que es el enlace legislativo de nosotros, los legisladores, y de los senadores y diputados, y me había explicado que históricamente ha habido 2 juramentaciones que han sido fuera del edificio. Juan Bosch se juramentó en el 62, no adentro de la Asamblea, sino fuera. En la explanada, sí. Hubo un cambio ahí, pero fue en el espacio. En el caso de Jacobo Masluta, cuando hubo el desenlace fatal, la Asamblea fue y lo juramentó en el Palacio Nacional. Después de la muerte de Antonio Guzmán, se juramentó en el Palacio Nacional. Y creo que Camaño también seguramente. En el Parque Independencia. En el Parque Independencia han sido los 2, pero han sido causa mayor. Es decir, si tú te das cuenta, cada uno de esos, fuera de la decisión que tomó Juan Bosch de juramentar, de tomar el juramento en la parte de la explanada. ¿Por qué Bosch lo hizo? Tenía no un significado de salir de la tiranía. Era el primer proceso democrático. Luego de la posiblemente el edificio, como fue construido por la dictadura, por Trujillo, pues posiblemente, pero las razones no las sabemos. No, yo tengo entendido por una persona que estuvo ahí ese día, que lo discutía yo hace unos días porque me dijeron que no estaba nacido, Lorena. 12 años tenía Miguel Franjul, director del Listín Diario, okay, ¿verdad? Y me cuenta, en la avenida George Washington, casi frente al Obelisco Hembra, no fue afuera del Congreso, me dice.
fue el obelisco hembra del Tratado Trujillo Corder Hall en una caseta como las que se usan para el desfile de carnaval. Se armó todo un espectáculo. Dice, presencié la ceremonia a mis 12 años, vi al expresidente Lyndon B. Johnson de Estados Unidos, que luego asumió la presidencia tras la muerte de Kennedy, así como a José Figueres de Costa Rica, a Rómulo Betancourt de Venezuela, a Muñoz Marín de Puerto Rico, y fue en 1962, pero las elecciones fueron en 1963 fue la toma de posesión, sí, pero el acto fue en 1962. Con la resolución que aprobaron ellos ayer, que se dieron a aprobar ayer, subsanaron el posible conflicto constitucional y legal de esa toma de juramento. Pero te cuento y te digo que fue al parecer un interés de Juan Bosch, según lo que me dicen, gente que sí estuvo ahí, de estar cerca con el pueblo. Bueno, le respetamos de todas formas la decisión al gobierno. Pero óyeme, estar cerca con el pueblo. Sí. Me decía don Miguel, fue para mí apoteósico porque él lo que quería era la cercanía del pueblo. Entonces, pero no se puede comparar el contexto histórico de tú salir de una tiranía tú no puedes comparar el ambiente de salir de una tiranía de 31 años, el primer proceso democrático, lo que significaba para el pueblo tener su primer presidente democrático en los últimos 30 años, a un deseo del presidente de llevarlo. No, es la primera vez que yo veo que la falta de planificación se considera como falta de fuerza mayor. Bueno, la falta de planificación del gobierno, de traer gente de más, es fuerza mayor. Bueno, pero lo que dijo Rafael Paz. Elías, ellos tienen su eslogan, eso es cambio. Hay un tema con alguien de tu partido. Hay un tema sí que sería bueno evaluar. El secretario general del Partido Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, mencionábamos antes de la pausa, se había referido precisamente a ese tema. En primer lugar, saludando la decisión del Congreso por haber respetado las vías, ahí lo vemos, con la decisión de ayer de la Asamblea Nacional, disponiendo el cambio de sede del acto de juramentación del presidente de la República el próximo 16 de agosto, queda zanjado cualquier escollo normativo respecto al mismo, que es parte de lo que usted ha mencionado. Con esta correcta actuación del Congreso Nacional, el Congreso Nacional cuidó los aspectos institucionales necesarios y evitó un cuestionamiento judicial indeseado. Blindar legalmente los actos solemnes fundamentales del Estado es un asunto que debe interesarnos a todos sin banderías políticas. Y luego, al final, para no leer completamente el tuit, dice, aprovecho la ocasión para reiterar nuestra propuesta para que se cambie el nombre del Teatro Nacional por Auditorio Nacional y así consagrarlo como el principal foro para albergar los principales actos institucionales del país. ¿Qué le parece esta propuesta? ¿Cuál es el cargo de Rafael Paz en la Fuerza del Pueblo? Es miembro de la dirección política. Miembro de la dirección política. O sea, que estamos hablando de un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo que está refrendando y dando el respaldo a esto. Bueno, yo entiendo que es su posición personal, no del partido, pero lo que sí es importante en esto es entender. Cuando nosotros nos reunimos la comisión coordinadora, que yo como vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo estuve tanto la comisión coordinadora de la Cámara como del Senado, de manera conjunta nos reunimos la semana pasada, creo que fue, que tenemos tantas cosas que no sé si fue la semana pasada o esta semana, de tanto trabajo que hemos tenido en las últimas 3 semanas. Bueno, de aquí después de este programa vamos a la sesión, que es a las 9 de la mañana, en la última sesión, porque hoy termina la legislatura, pues el presidente de ambas cámaras entendían que de manera administrativa podían tomar esa decisión. Nosotros desde los partidos de oposición le dijimos que no, que había que aprobar una resolución para cambiar ese espacio, y así lo entendieron ellos y lo sometieron a votación, y eso fue lo que finalmente en el día de ayer se logró. Pero nosotros entendemos que el Teatro Nacional es un espacio para show y la política es muy seria. Yo creo que la solemnidad del Congreso hay que respetarla porque los códigos también se respetan. Es decir, si nosotros vamos a llevar todo a lo que significa un gobierno mediático, un gobierno populista, es decir, si un día aspiro a ser presidente, me juramentaré en el parque, en la cancha de los Jardines del Norte. Plantearé eso porque fue el presidente que pidió el cambio de lugar. Entonces cada quien va a pedir, el que sea de Santiago va a pedir que lo juramenten en su barrio, en Gurabo, no sé si me entienden. Es decir, nosotros no podemos relajar los temas serios. Bueno, ahí solamente hacer una fe de rata, porque me había referido varias veces a Rafael Paz
como secretario general de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, pero es el presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional. Y ahí ya pasar a otro tema. En el caso de Tobías, ha sido un legislador sumamente activo durante 14 años. ¿Qué puede esperar la población dominicana de Tobías Crespo en estos nuevos 4 años como diputado? Bueno, en estos 4 años nosotros nos concentraremos en 6 iniciativas que serían nuestro legado, nuestro último legado en la Cámara de Diputados. Y digo último legado porque iremos para un 4º periodo. Una de ellas ya se aprobó la semana pasada, creo que en esta semana el Senado también la aprobó. Tiene que ver mucho con la labor que ustedes hacen, que es establecer la cláusula de conciencia, que es un mandato de la Constitución del año 2010, en el numeral 3, artículo 49, que permite que un periodista, cuando cambie el propietario de un medio o quiera imponerle una línea programática, una línea ideológica, una línea editorial, y va en contra de sus principios, de sus valores, de su dignidad, de su código de ética, aunque me dicen que todavía el Colegio de Periodistas no ha establecido un código de ética, muy lamentable eso, pero él puede renunciar, dimitir, como si fuera un despido injustificado y poder apelar a sus prestaciones laborales, pero tiene que demostrarlo. Hay 3 causales que define esa ley. Fue aprobado en la Cámara de Diputados, está en el Senado. Si en el día de ayer u hoy se le da la validación, que creo que hablé ayer con uno de los senadores que fue colega mío diputado, pues ya ustedes, los periodistas profesionales, no el que usa los medios de comunicación, porque en los medios también hay muchas personas que no son periodistas. Eso es para el periodista que es graduado de formación y que pasó por la universidad y obtuvo un título de periodismo, porque el periodista es garante de la democracia, tiene que informar de manera veraz, plural y objetiva, está sometido a mucha presión, a muchos intereses, y hay que garantizarle. Son 5 numerales que tienen precisamente, 5 derechos fundamentales que tiene precisamente el artículo 49. Hay otro proyecto de ley que fue nuestro trabajo de tesis para graduarnos de licenciado en Derecho, porque nuestra profesión inicial ha sido de ingeniero, que es la Ley General de las TICs, que va a cambiar y a transformar todo lo que es la Ley General de Telecomunicación, un aporte importantísimo, una nueva ley de las tecnologías de información y comunicación. También se desprendió de ese trabajo de investigación la ley que va a crear el Sistema Nacional de Ciberseguridad contra la ciberdelincuencia de la República Dominicana. También tenemos el proyecto de ley que va a regular la inteligencia artificial. Y aquí reitero, porque en la Comisión de Administración Interior de la Cámara aprobamos una comisión permanente de la inteligencia artificial, porque la gente cree que eso va a venir y eso está. La vida cotidiana nuestra está desplegada por muchas aplicaciones y desarrollo de inteligencia artificial, y hay que regular los aspectos éticos y morales sin parar la creatividad, el desarrollo, la innovación y todo lo que tiene que ver con la modernidad. Pero hay aspectos que hay que regular de la inteligencia artificial. También tenemos la ley que va a regular la ciudadanía digital y los Smart Cities o los municipios inteligentes. Ya nosotros habíamos aprobado hace alrededor de 2 años y medio algo parecido, pero para el Poder Judicial. Ustedes saben que el Poder Judicial en la pandemia tuvo que hacer todas las tareas a nivel de las TICs, pero hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que echó para atrás eso y tuvimos que aprobarle una ley al Poder Judicial para que pudiera utilizar las plataformas, los desarrollos, las tecnologías de información y comunicación en los procesos de la justicia, pero no los penales. Lo penal es presencial, obligatoriamente, porque lo establece la Constitución. Y finalmente un proyecto de ley que tiene que ver con la regulación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Eso va a complementar la ley de coprocesamiento de residuos sólidos, que ya tiene 4 años, que ha generado 8.000 millones de pesos y nosotros no vemos nada en el sistema de drenaje del distrito del Gran Santo Domingo. El fideicomiso de la ley de coprocesamiento de residuos sólidos le ha generado al Estado ya 8.000 millones en un fondo que todavía no sabemos en qué se ha utilizado y debería ser para esas aplicaciones. Pero en el tema de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, aquí van a venir muchas baterías con la movilidad eléctrica, muchos acumuladores, y eso tiene plomo, tiene litio, tiene cadmio que contaminan, pero también las computadoras tienen componentes de oro, de cobre, de plata, de estaño, que pueden aprovecharse, y también
una gran cantidad de teclados, de impresoras, de pantallas que tienen componentes que pueden reutilizarse. Ahí todo hay una generación de generación de empleo y de la industria de la parte de los equipos electrónicos y eléctricos. Finalmente he estado trabajando, ojalá pudiéramos nosotros completar, y tiene que ver con nuestra amiga Loreni Solano, el tema de una ley de donación y de regulación del tema de la sangre. Una gran preocupación, y lo digo porque a cada rato a uno lo llaman como político, como diputado, que se necesita un tipo de sangre. Muchas personas fallecen por segundos, por minutos, de un retraso en la gestión, en la administración y en la logística, todo lo que tiene que ver con la logística y el transporte de la sangre, y todo un submundo también que se da del negocio de la sangre con los bancos privados y todo lo demás, que va en contra de realmente de la vida y de la calidad de vida de mucha gente. Una preocupación. Nosotros en República Dominicana no tenemos una ley que regule eso, eso está desregulado, y yo creo que ya deberíamos enfrentar eso. Por un lado, la donación, que aquí hace falta una gran cantidad de pintas de sangre, ¿verdad? Y de donantes que de manera voluntaria, porque no se puede obligar a nadie a donar, pero también que la que se tiene se amplíe y se gestione de manera eficiente. Nosotros tenemos un hemocentro, tenemos bancos de sangre privados, pero mucha gente fallece por una pinta de sangre. Así es. Todavía tú sabes que yo quiero volver a sacarte del ruedo de tu carrera dentro del Congreso, porque es que ya sabemos, tú eres demasiado bueno en eso. O sea, ya la gente sabe lo bueno que tú eres y los proyectos que has logrado. Es una gran responsabilidad que usted pone. El hombre de la ley de tránsito, el hombre de la ley de... Hay varias que tú tienes, ¿verdad? 4 ya. 4 aprobadas, o sea, prácticamente una por periodo, y ha sido un éxito. Hay diputados que pueden pasarse toda una vida y no logran nada. No llega a un 2% los legisladores. Exacto, que pueden aprobar una sola ley. Tú tienes 4 y vas contando. De esas 6 o 7 que te hablé, yo sé que 3 o 4 de ellas van a ser aprobadas y promulgadas. Pero además creo que el liderazgo que uno tiene le ha permitido totalmente, y tu credibilidad ante la sociedad. Aporta mucho. Entonces, pero yo me quiero ir un poquito más al político cercano y fiel al doctor Leonel Fernández de cara a un levantamiento, porque ustedes obtuvieron una gran aceptación, un gran porcentaje de votos en el pasado proceso electoral del 19 de mayo. Y ahora mismo lo que se está hablando es de quién va a ser el próximo candidato. Ya el PRM tiene su lucha interna, hay varios sectores, ya en Nueva York se formó un comando de campaña para David Collado, aquí se están haciendo los grupos con Wellington Arnaud, con Yayo 28 aspirante ahí en el PRM. Todo el que administra 2 pesos ajenos quiere ser presidente de la República, pero con dinero ajeno. No, 28. Sí, 28. Nosotros compramos y hay hasta administradores de banco, que no debería ser. Contamos 19 nosotros aquí. Oye, hasta administradores de banco, que no debería ser. Pero óyeme, ya te digo, porque ya están las luchas de que me quitaste a Tobija, me quitaste a Madely, ya está pasando eso. En la Fuerza del Pueblo pasa algo que lo veo también con el PLD, con Danilo. Nadie ha aspirado a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, pero en la Fuerza del Pueblo como que no se ve a nadie diciendo otro candidato pudiera ser el del 20, el del 28, que no fuera Leonel Fernández. ¿Cuál tú consideras que es la posición que debe tomar el partido? Que no sea Leonel Fernández u Omar Fernández. No, espérate, porque Leonel Fernández, el que está bateando ahora mismo dentro del presidente. ¿Sería correcto, estarían ustedes dispuestos a llevar nuevamente a Leonel Fernández, sobre todo viendo que Fujimori con 86, va a tener 88? Faltan 2 años para las elecciones. Por eso, él tiene 86. Cuando tenga 88 se va a presentar en Perú para candidatarse a la presidencia. ¿Qué pasaría con Leonel Fernández aquí? ¿Estaría en la disposición la Fuerza del Pueblo de llevarlo como candidato presidencial? Miren, la Fuerza del Pueblo vamos a elegir el candidato que los compañeros y compañeras decidamos en la Fuerza del Pueblo, que decida la Fuerza del Pueblo. Pero te puedo asegurar, ¿tú eres de la Fuerza del Pueblo? Que Leonel Fernández es el principal activo estratégico político que tiene no solamente la Fuerza del Pueblo, sino la República Dominicana. Leonel Fernández, que yo empecé a trabajar con él en el año 1994, trabajé en primera vuelta en el año 95, en el 96, y lo llevamos por vez primera. El PLD no había llevado a ningún presidente, no pudimos llevar a don Juan, pero llevamos a Leonel en 2 vueltas consecutivas, ganándole a un líder de la magnitud de Peña Gómez, un líder de masa e internacional. Ganamos en 2 vueltas. Con el apoyo del Partido Reformista, ¿verdad? Porque Leonel logró aglutinar los sectores conservadores que le levantaron la mano derecha y los liberales que le levantaron la mano izquierda. Y Leonel estaba en el centro. Creo que ningún político había logrado
eso en ningún proceso en la República Dominicana. Pero Leonel Fernández retorna en el año 2024 ante un gobierno con 2004 con un gobierno de carácter autocrático que modifica una constitución para reelegirse, pero no pudo reelegirse y ganó con un 57%. Leonel en ese tiempo las encuestas le daban 60 y pico. Pero ustedes saben que el gobierno el día de verdad se desempeña con una estructura de recursos y logró imponerse en primera vuelta en el 2004. Leonel decide repostularse porque la Constitución se lo permitió en el 2008. Gana su reelección en el 2008, ha sido 3 veces presidente. En el 2012 trabaja para que Danilo Medina en el 2012 sea presidente y logre retener el poder. Y el objetivo de todo político que es presidente es entregarle a otro de su partido si no es candidato, y Leonel lo logró, le entregó a Danilo, y Leonel trabajó también en el 2016 para que Danilo Medina se reeligiera porque la Constitución se modificó en el 2015. Ya en el 20 sale de ahí, se divide el PLD y Leonel Fernández funda la Fuerza del Pueblo, pero en 4 años, Loreni, Leonel ha llevado a ser un partido de un 5.69 que sacamos en el 2020 a un 30%. ¿Qué le dice la población a la Fuerza del Pueblo? Y esos votos los sacó Leonel Fernández. Y te lo digo que Leonel Fernández porque lo vi recorrer el país primero en febrero para todos los alcaldes, directores de distrito, lo vi sudando en todos los territorios y no era para él, sino para que se alcanzaran los regidores, alcaldes, directores de distrito y vocales. Pero también en las elecciones de mayo se desplaza en todo el país y logra llevar a la Fuerza a un 30% y ser el principal partido de oposición y la segunda mayoría en el Congreso. Es decir que Leonel Fernández es una persona con experiencia, con madurez. El legado de Leonel está ahí, con gran conocimiento internacional, y yo creo que aunque puedan haber otros candidatos, porque en la Fuerza del Pueblo han venido mucha gente, muchos jóvenes, muchas mujeres, muchos dirigentes que no son de ningún partido político, y todos van a seguir viniendo a la Fuerza del Pueblo, porque ahora mismo, Loreni, estamos en nuestro segundo Congreso Nacional y primer Congreso Ordinario, doctor Franklin Almeida, que va a evaluar primero nuestro desempeño de las elecciones pasadas, un análisis de la coyuntura actual y a futuro de lo que sería lo que el pueblo está demandando, no solamente de la Fuerza del Pueblo, sino de los partidos políticos, y a partir de ahí, pues, reestructurar toda esa estructura interna, que es un mandato de la ley de partidos políticos, que dice que en 4 años los partidos políticos deben reestructurar toda su estructura directiva, y a partir de ahí entonces salir a la calle y con una buena estrategia, una línea opositora bien definida, en todos los sectores, nosotros llegar al poder con la Fuerza del Pueblo en el 2028 con el candidato o candidata que elija la Fuerza del Pueblo, que indico es Leonel Fernández, el que yo entiendo que bueno, ya el tú lo principal dijiste, estratégico. todo lo que tú me dijiste resolvía esa última parte, va a ser Leonel Fernández según Tobías Crespo. Pero gracias, Tobías, que es interesante. Lo determinará la Fuerza del Pueblo. Sí, lo determinará la Fuerza del Pueblo, pero yo creo que ya ustedes están claros con eso. Gracias a Tobías Crespo Pérez, diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, vocero de la bancada de la Cámara de Diputados de la Fuerza del Pueblo y amigo nuestro que ha estado compartiendo con nosotros. No se mueva, en breve regresamos con los dos que ponen el puntito a la I. Faltó el perro aquí, ¿eh? Anda por ahí. Madeline Harrigan, Internacionales, y Henry Rijo, Entretenimiento. No se mueva, venimos en breve con ellos.